Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima e intensa con nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta mañana el mensaje está titulado ¿Quién es el Espíritu Santo? Para eso, amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia y veremos en el libro de Hechos capítulo 5 del 1 al 5, y la palabra dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, subiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amados hermanos, hemos hablado en estas últimas semanas en respecto al Espíritu Santo. En cierta manera, hemos platicado ser llenos del Espíritu Santo. Hemos traído la enseñanza también, la unidad del Espíritu Santo. Pero habrán algunos, amados hermanos, que no tienen la más mínima idea quién es el Espíritu Santo. Y es por la cual esta mañana, amados hermanos, traemos este mensaje
para todos aquellos que a la verdad no tienen ni una pequeña idea quién es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Amados hermanos, esta mañana podríamos comenzar a decir, hay muchos conceptos erróneos sobre la identidad del Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística. Otros ven al Espíritu Santo como un poder impersonal que Dios pone a disposición de los seguidores de Cristo. Me doy a entender, hermanos. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la identidad del Espíritu Santo? En pocas palabras, la Biblia declara que el Espíritu Santo es Dios. Que el Espíritu Santo es Dios en el Espíritu. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina, un ser con mente, un ser con emociones y voluntad. El hecho de que el Espíritu Santo es Dios se ve claramente en muchas escrituras, amados hermanos. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 5, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida? No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, dice Hechos capítulo 5, versículo de 3 y 4, amados hermanos. Me doy a entender, amados hermanos. En estos versículos, Pedro confronta a Ananías sobre por qué mintió al Espíritu Santo. Y le dice que no había mentido a los hombres, sino a Dios. Esta es una declaración muy clara de que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Me doy a entender, amados hermanos. También podemos saber que el Espíritu Santo es Dios porque posee las características del mismísimo Dios. Amén, hermanos. Por ejemplo, su omnipresencia se ve en el Salmo. Dice el Salmo de esta manera, hermanos, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde puedo ir de tu presencia? Dice el salmista. ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Allí estarás tú. Si hago mi cama en las profundidades, allí estás tú. Luego, amados hermanos, óigame muy bien. En 1 Corintios, oye algo muy especial. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Lo que estamos comprobando es que el Espíritu es Dios. Y póngame mucha atención. Amados hermanos, vemos la característica de la omnisciencia en el Espíritu Santo. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu.
óigame, el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Porque, ¿quién conoce los pensamientos de una persona? Sino su propio espíritu dentro de ellos. De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Podemos saber que el Espíritu Santo es en verdad una persona divina, porque posee mente, posee emociones, posee voluntad. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo piensa y sabe. Le doy a entender, hermanos. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Muy bien, estas cosas Dios nos hará revelado a través del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, pero también debemos aprender en esta mañana que el Espíritu Santo puede ser contristado. El Espíritu Santo a veces quiere manifestarse con uno, y muchas veces nosotros lo hacemos a un lado, porque queremos lo nuestro, muchas veces porque no queremos vivir bajo la voluntad de Dios. Y por eso quiero darles a entender esta mañana que el Espíritu Santo puede ser contristado. Pero Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. En otras palabras, amados hermanos, la Biblia nos dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por quien fuisteis sellados para el día de la redención. Dice la palabra: no agriven al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron ya sellados para el día de la redención. Pero, amados hermanos, debemos tener en mente que el Espíritu Santo puede ser contristado. Aquí hay tres formas en que esto puede suceder, y póngame atención. Amén. Óigame bien, hermanos. El pecado. El pecado es una de las maneras que podemos contristar al Espíritu. El pecado, cuando pecamos, el Espíritu Santo experimenta dolor debido a su santidad. Ignorar las cosas que hacemos, hermanos. Cuando ignoramos su presencia y actuamos en contra de su guía, lo podemos contristar, hermanos. Muchas veces usamos el Espíritu, hermanos. Lo usamos, este Espíritu, para justificarnos nosotros en el pecado que vivimos. Cuando usamos el Espíritu Santo para justificar nuestras malas acciones, contristamos al Espíritu. Así es, amados hermanos. Y debemos tener eso en mente, amados hermanos, para poder tener una vida mejor bajo la voluntad de Dios. Amados hermanos, tiene que tener usted en mente esto. Cuando pecamos, el Espíritu Santo experimenta dolor de una manera apropiada a su deidad. Me doy a entender, hermanos. Él no puede soportar la presencia del pecado. Odia y detesta que nosotros, su morada, admitamos la transgresión en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Sin embargo, aunque la realidad de su dolor prueba la personalidad del Espíritu, su dolor no es exactamente el mismo que el nuestro. Óigame, mire lo que dice Habacuc 1:13.
Dice de esta manera: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar la opresión, porque entonces toleras a los traidores. ¿Por qué guardas silencio mientras los malvados se tragan a los más justos que ellos? Habacuc 1:13. Entonces, amados hermanos, cuando pecamos, el Espíritu Santo experimenta dolor de una manera apropiada a su deidad. ¿El por qué? Es muy simple. Él no puede soportar la presencia del pecado. Y nosotros, su morada, admitimos ese pecado en nuestra vida diaria. Sin embargo, aunque la realidad de su dolor prueba la personalidad del Espíritu, su dolor no es exactamente el mismo que el nuestro. Pero, amados hermanos, miremos, el Espíritu intercede por nosotros, hermanos. Eso sí es así. Aún en nuestras oraciones necesitamos el Espíritu de Dios para poder tener ese contacto con nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Amén. Dice Romanos 8, dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, sabemos que el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, amados hermanos, el Espíritu toma decisiones de acuerdo a su voluntad. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. El Espíritu intercede por nosotros. Ahora vemos que el Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad. Dice 1 Corintios 12, dice: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Óigame bien, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo de 7 al 9. Entonces vamos entendiendo realmente quién es el Espíritu Santo, amados hermanos. Espero que en esta mañana usted aprenda lo que usted no sabía y que pueda grabárselo tanto en su mente y en su corazón para que le ayude a caminar a diario conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Hemos dicho que el Espíritu Santo experimenta dolor. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad. Ahora, llegamos al punto de decir que el Espíritu Santo es Dios nuevamente. El Espíritu Santo es Dios nuevamente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Como Dios, el Espíritu Santo realmente puede funcionar como el consolador y consejero que Jesús prometió que sería. Por primera instancia, dice Juan 14, 16, dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo pediré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén, hermanos. Amén. Y yo pediré al Padre
y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Ahora miremos Juan 15:26, dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice Juan 15:26. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Quién es el Espíritu Santo? Amados hermanos, la respuesta corta a esta pregunta es, si el Espíritu Santo, como se describe en la Biblia, es plenamente Dios. Así es, hermano. Junto con Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo, Dios Espíritu es el tercer miembro de la deidad o la Trinidad, como quiera usted llamarle. Amén. Quienes cuestionan la idea de que el Espíritu Santo es Dios, sugieren que el Espíritu Santo puede ser simplemente una fuerza impersonal de algún tipo, una fuente de poder controlada por Dios, pero no una persona en sí misma. Otros sugieren, óigame, son anécdotas de otras personas. Otros sugieren que tal vez el Espíritu Santo sea simplemente otro nombre para Jesús, en forma de espíritu, aparte de su cuerpo. Sin embargo, estas ideas no concuerdan con lo que la Biblia habla sobre el Espíritu Santo. Me doy a entender, hermanos. La Biblia es muy clara, describe al Espíritu Santo como una persona que ha estado presente con el Padre, ha estado presente con el Hijo desde antes de que comenzaran los tiempos de hoy, amados hermanos. El Espíritu Santo es parte integral de todas las cosas que se describe que Dios hace en la Biblia. El Espíritu de Dios estuvo presente y participó en la creación, amados hermanos. Me doy a entender, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Amados hermanos, el Espíritu Santo estuvo presente y participó en la creación. Por ejemplo, dice en Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Entonces, miramos, hermanos, en Salmo 33:6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Óigame, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Salmo 33:6. El Espíritu Santo movió a los profetas de Dios con la palabra de Dios. Me doy a entender, hermanos. Me doy a entender, hermanos. Entonces, amados hermanos, espero en Dios que en este día podamos aprender aquí en nuestra mente y podamos mantenerlo en nuestro corazón, retenerlo en nuestro corazón y saber quién es el Espíritu Santo, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, óigame, dice, el Espíritu Santo movió a los profetas de Dios con las palabras de Dios. Dice segunda de Pedro, óigame, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Sigamos entendiendo lo que a la verdad significa quién es el Espíritu Santo. Óigame, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Amén. Ahora, algo muy importante, hermanos,
que usted debe de cuidar de su vida y de su cuerpo, de su caminar a diario, su testimonio, amados hermanos, porque hay algo muy importante que tú puedes ignorar en esta vida diaria, amados hermanos. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. 1 Corintios 6:19. Óigame, dice la palabra en 1 Corintios 6 que nosotros los cristianos somos el templo del Espíritu Santo, el cual este Espíritu vive en nosotros, reside en nosotros, hizo su casa en nosotros y lo tenemos por medio de Dios. Y este Espíritu no es nuestro, dice. ¿Me doy a entender, hermanos? Amados hermanos, creo yo esto. Jesús fue claro en que para nacer de nuevo, para convertirse en cristiano, uno debe nacer del Espíritu. Y ahí comienza la vida del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros y muchas veces no entendemos. Aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Verbalmente confesamos a Cristo. Físicamente levantamos la mano, pero muchas veces no fuimos nacidos del Espíritu. ¿Me doy a entender, hermano? Y Juan 3:3 dice que debemos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, dice. Fíjense, óigame muy bien. En Juan 3:5 dice así, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, óigame, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Amados hermanos, Jesús respondió, os aseguro, óigame, os aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer del Espíritu. Es muy importante para cada uno de nosotros nacer del Espíritu. No siempre levantar la mano, confesar con nuestra boca, pero hay algo más importante que eso. Nacer de nuevo en ese instante. ¿Me doy a entender, hermanos? Gloria a Dios. Amados hermanos, llegando a la conclusión, podría decirte esto. Los tres miembros de la Trinidad aparecen juntos, pero en distinta forma. En el bautismo de Jesús. Óigame, en el bautismo de Jesús, usted se va a dar cuenta que los tres miembros de la Trinidad aparecen juntos, pero en distinta forma. Dice Marcos 1, del 10 al 11, dice, y luego cuando subía del agua, está hablando de Cristo, y luego cuando subía del agua, está hablando del bautismo de Jesucristo. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice Marcos capítulo 1, versículos de 10 al 11. Esta es una de las declaraciones más convincentes de la Biblia acerca de que el Espíritu Santo es Dios. Se encuentra en el Hechos 5. Finalmente la Biblia describe al Espíritu Santo como una persona, no como una mera fuerza. Él puede estar o ser entristecido, de acuerdo a Efesios 4:30. Él tiene un don de acuerdo a su voluntad para los cristianos, 1 Corintios 12. Versículos 4 y 7. Y tiene una comunión con el creyente. De acuerdo a 2 Corintios 13:14. Amados hermanos, es evidente que el Espíritu es una persona, así como el Padre y el Hijo son personas, así mismo es el Espíritu. Amados hermanos, algo muy importante tenemos que llevar en nuestro corazón, que dice la palabra que nosotros somos
nuestro cuerpo, dice, o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí podríamos terminar esta enseñanza. Así que, amados hermanos, yo les ruego en el Señor, amados hermanos, que de hoy en adelante, amados hermanos, podamos tener más entendimiento de quién es el Espíritu Santo y que caminemos con Dios y que podamos entender y podemos ser obedientes al Espíritu Santo. Amados hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Que en este día, amados hermanos, tú y yo lleguemos al entendimiento quién es el Espíritu Santo. God bless you and God bless America.